Bueno, buenas noches a todos. Que Dios me los bendiga. ¿Qué les parece si le damos un aplauso al Señor en esta noche? Gloria a Jesús. Que Dios les bendiga a los que están aquí presentes, a los que están a través de las redes sociales, a los que van a ver esta enseñanza a través de YouTube. Que Dios les bendiga. Yo espero que esta palabra pues que sea de bendición para cada uno de ustedes y bueno, cada uno de nosotros. Hoy como estudio lo hemos ya empezamos hace dos jueves atrás con lo que son las parábolas de Jesús, la interpretación de las parábolas de Jesús. Y Jesús utilizaba este medio de enseñanza muy peculiar. Era una forma en la cual Jesús enseñaba y él se identificaba. De hecho, todas las parábolas de Jesús llevaban un alineamiento con la vida de Jesús. De hecho, podemos decir de que cada enseñanza en las parábolas son un prototipo de mismo Jesucristo. Es Jesucristo mismo identificándose a través de estas parábolas. Y lo vemos en los libros sinópticos, que son los tres libros, los tres evangelios: Mateo, Marcos y Lucas. Estos tres evangelios usan las mismas parábolas. El evangelio de Juan es muy diferente, porque el evangelio de Juan está dirigido a otro tipo de audiencia. En lo que es los libros sinópticos, vemos de que, por ejemplo, lo que es el libro de Mateo, él les está escribiendo ¿a quiénes? A los judíos, y presenta a Jesús como el rey de los judíos. En lo que es el libro de Marcos está escrito a los romanos. Él escribe a los romanos y presenta a Jesucristo como el siervo del hombre. En el caso de Lucas les escribe a todos los judíos, a todos los gentiles, en ese caso todos nosotros, y presenta a Jesús como el Hijo del Hombre. En el caso de Juan le escribe a toda la gente, tanto a romanos como judíos como gentiles. Para todos es el libro de Juan, y presenta a Jesús como el Hijo de Dios. Jesús él comienza a enseñar parábolas, y hoy vamos a estar en el libro de Mateo. Vamos a verlo. Misma parábola está escrita en Mateo, Marcos y en Lucas, pero vamos a estar en el libro de Mateo en el capítulo 13, y vamos a leer a partir del versículo 1 en adelante. El libro Mateo capítulo 13 versículo 1 en adelante, y tal vez si se ponen en pie para reverenciar la palabra del Señor. Y dice la palabra del Señor: en aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Dice: y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad en la tierra. Pero salido el sol, se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó en espinos, los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuan a 100, cuan a 70, cuan a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga.
Puede sentarse, gloria a Jesús. Pueden darle un aplauso al Señor, gloria a Dios. Entonces Jesús dice la palabra de que Él estaba en la casa. Y estaba en la casa no por casualidad. Jesús estaba en la casa y Jesús era una persona en la cual Él amaba tanto a la gente. Recuerda que Jesús es el mismo Dios viviente, Dios manifestado en la tierra, hecho hombre. Y es el mismo amor de Dios revelado, manifestado en hombre, en la cual estaba aquí en la tierra. Entonces dice la palabra de que Jesús estaba en casa, pero Jesús estaba en casa y venía de predicar. Si nosotros vemos la historia para atrás, Jesús venía de hacer caminatas, venía de sanar enfermos, venía y está en la casa, pero la gente lo busca, la gente lo persigue. ¿Por qué? Porque Jesús impactaba con su mensaje, porque Jesús enseñaba y no solamente enseñaba, sino que tenía una elocuencia y era una persona en la cual lo perseguían por muchas razones. Algunos lo perseguían por interés, otros lo seguían porque, porque les daba de comer, interés porque eran alimentados a través del estomaguito, y otros eran sanados. Entonces venían muchos enfermos para que Jesús los sanara. Habían muchos que eran sedientos de la palabra y entonces esos venían. Pero habían otros que eran los criticones, otros que venían era nada más para acusar a Jesús, para ver en qué Jesús caía y de qué Jesús se equivocaba, para cómo ellos poderlo atacar, los religiosos. Pero dice que Jesús está en casa y entonces hay tanta multitud fuera que entonces Él se va, dice, y sale y se va hacia el mar, porque en la casa no podía predicarle a toda la gente. Tal vez las paredes o qué sé yo no le daban la libertad para que la gente lo escuchara. Entonces se fue a la playa y la gente lo siguió, y dice que la gente estaba en la playa. En el libro de Marcos a nosotros dice que estaban de pie. Claro, la gente estaba atenta, la gente quería escuchar. Jesús se sube en la barca y comienza a predicar. ¿Por qué Jesús está en la barca? Está en la barca porque los vientos le ayudaban para que le corrieran la voz. Entonces la gente está de pie porque me imagino de que todos querían escuchar, estaban atentos a lo que Jesús les enseñaba. Y comenzó Jesús a hablarles esta parábola. Y dice: el sembrador salió a sembrar. Entonces, primero que nada, Jesús comienza a hablar de un agricultor. Comienza a hablarles de un sembrador. Dice: salió a sembrar. Y dice, y parte de toda esta semilla, y comenzó a decirles que parte de esta semilla cayó en diferentes tipos de tierra. Ok, entonces dice en el versículo 4, y dice: y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Y comienza a decirles y a contarles que otra parte cayó en pedregales y que otra parte cayó en espinos. Vamos a ir al libro un momentito. En el libro, en el versículo 14, en la página 14, dice los conceptos de la semilla. Y ahí nos habla a nosotros de las referencias del concepto de la semilla. ¿Por qué? Porque los agricultores, Jesús utilizaba los conceptos y lo vemos de que Jesús usaba mucho las semillas. Si usted sigue leyendo, ahí vemos de que Jesús utiliza la mostaza, en otros utiliza la levadura, la semilla de mostaza, la levadura, el tesoro escondido. Jesús habla de minerales, habla de todo lo que va en la tierra para que la gente lo entienda, porque Jesús habla sencillo según el nivel de las personas para que la gente lo entienda. Pero hay gente dura en la cual una palabra sencilla no la entiende. No la entiende porque cierra sus corazones, y eso lo vamos a hablar un poquito más adelante. Pero entonces Jesús comienza
hablarles el concepto de esta semilla. Dice en la página 18, los conceptos de la semilla, de la simiente, como órganos reproductivos en la vida vegetal, son utilizados frecuentemente en las comparaciones que hace Jesús. Sin embargo, aquí se nos empieza a hablar del labriego. Jesús comienza entonces a hablarles del sembrador. Pero si vemos la historia más adelante del sembrador, el sembrador desaparece. Y cuando leemos la Biblia, y eso yo hoy día que veo el libro, yo digo, cierto que el libro a nosotros nos explica y nos habla, dice de que la atención del sembrador desaparece. O sea, el sembrador no es tan importante, o sea, es importante, pero me refiero aquí, ya no se pierde la atención del sembrador, porque la importancia es la semilla. Amén. La semilla que se siembra. Y entonces ya el sembrador ya pasa a un terreno diferente o a un nivel diferente. Entonces prestamos la atención, es más bien en las semillas que va cayendo en las tierras, ¿verdad? Y ya del sembrador nosotros ya ni nos volvemos a acordar. Y entonces aquí se centra más que todo en la semilla. Ok, en la parte del contexto, desde la primera inquietud en que nosotros nos hacemos, y ellos siguen leyendo, vemos entonces un montón de preguntas, y uno decir, qué sembrador tan torpe. El sembrador conocía la tierra, o que es que no conocía la tierra en la que iba a sembrar. Él conocía de que sobre las piedras, pues cómo va a dar una cosecha encima de las piedras, jamás. Que los espinos no, los espinos van a crecer, y entonces comenzamos a hacer un montón de preguntas. Incluso yo creo que hasta el que no ha estudiado, cuando escuchó tal vez por primera vez esa parábola, tal vez hasta se ha hecho esas preguntas de veras, con respecto a lo que era este sembrador en los terrenos que sembraba, que junto al camino, en los caminos, y ahí tiró semillas. Pues claro, vienen las aves, se la comen y la gente la pisotea y todo. Pero lo que pasa es que el agricultor de Palestina, o vamos a hablarlo de Israel, tenían una forma muy diferente. Y yo me identifico, bueno, para en Costa Rica, para decirlo así, yo soy de campo, y yo recuerdo que mi papá, él sembraba, y ahí veo con respecto a como siembran los judíos un poco diferente, pero sin embargo veo que se parecía un poquito. ¿Por qué? Porque dice que los judíos, tiran la semilla y pasan el arado. O sea, me imagino de que tiran la semilla, cortan el monte, me imagino que el monte no está muy alto, y pasan el arado, y entonces el arado va enterrando la semilla. En Costa Rica no, en Costa Rica recuerdo que mi papá sembraba y mis tíos sembraban maíz. Allá le regaban maíz o regaban frijoles. Entonces en los arbustos, en los breñones grandes, así le llaman, breñones, yo no sé cómo le llamarán en México, en otros países, o en los charrales. Y tiran la semilla, el frijol, tiran el maíz, y luego pasan cortando eso. Y cuando eso cae, eso seca, pero la semilla queda entonces tapado, y nace el fruto, nacen las matas de frijol y nacen el maíz. Y muchas de esas semillas yo me imagino que desaparece. Muchas de esas semillas quizás muere, pero toda la semilla que se sembró, la semilla es buena. Es una semilla de buena. Y Jesús aquí nos está enseñando a nosotros que la semilla que se está tirando es una semilla buena. La semilla es la palabra de Dios. Amén. Eso es de lo que Jesús está hablando. Está hablando de la palabra. Ahora, la semilla toda es buena. La palabra de Dios toda es buena. La semilla que es para siembra, los agricultores la saben muy bien, es una semilla escogida. Una semilla que es para
exclusivamente para sembrar. Recuerdo cuando los campesinos decían allá, mi papá decía, esta semilla es de siembra. ¿Qué es una semilla de siembra? Yo creía que todo, no, es que había una semilla que ellos escogían que era una semilla de siembra. En el caso de la palabra de Dios, la palabra que no es adulterada, amén, es una buena semilla. Entonces, los terrenos sí tienen que ver la diferencia. Entonces, el Señor comienza a contar esta parábola hablando de la semilla. Toda la semilla es buena, en este caso, ¿verdad? Que es una semilla escogida en la palabra de Dios, sembrada en los corazones. Los terrenos son los que son malos, algunos malos, y nos habla de un terreno bueno. Entonces, vamos a leer lo que es la primer semilla. Nos habla a nosotros de que parte cayó sobre el camino. Amén. Entonces, ¿cuál es la semilla del camino? ¿A qué se refiere? Vamos a ir ahí en el libro, en la página 19. Dice, ¿a qué se refiere el texto al afirmar que los de junto al camino son las personas que oyen, pero después la palabra les es robada del corazón por el maligno? Entonces, ¿quiénes son estas personas? ¿Quién es esta semilla? Ok, esta semilla, que es la palabra que les es robada, entonces yo la pude identificar en varias partes. Son los que a los que no le interesa la palabra. Son los que muchos dicen, les entra por un oído y les sale por el otro. Hay muchos que no vienen, o sea, que vienen más bien por compromiso, que vienen a la iglesia por compromiso, que van por cumplir o que vienen por cumplir. Van a las iglesias por cumplir. ¿Por cumplir por qué? Porque tal vez les es invitado a que vengan a la iglesia. Entonces, decir, yo por ser caballero, por ser cortés, voy a ir a la iglesia. Pero ya vienen con el concepto de que no quieren escuchar la palabra. Vienen con ese concepto y cierran su mente. Entonces, es ese tipo de personas los que van nada más que por cumplir, los que no le interesa la palabra. Hay gente que no les interesa. Son todas aquellas personas distraídas, los que no entienden el mensaje. Y es que hay personas de que, y les voy a decir esto y ustedes me van a decir, pero ¿cómo es posible? Pero hay personas de que pasan años en una congregación y no se han convertido a Cristo. Y podrá ser posible de que una persona pase años y que no sea convertida a Cristo, de que puedan escuchar palabra y palabra buena y que no se conviertan a Cristo, y sí las hay. Vienen y son nada más oidores y se van emocionados y se emocionan, pero se les olvida y no son practicantes. Yo conocí personas de que eran en la iglesia y en la calle no, y de mal testimonio. Y tenían años de estar en una congregación. Y no solamente que yo los conozca, yo sé que ustedes se imaginan de que sí hay personas de que nunca le han rendido el corazón a Cristo, porque son nada más personas oidoras o que les vienen por distracción o vienen por muchas cosas. Pero sí pasan, hay personas de que pueden pasar hasta años en que no vienen, y tal vez vienen y cierran sus oídos y no entienden la palabra. Y no entienden la palabra porque no les interesa, y no entienden la palabra y no se interesan por entenderla.
Y si no entienden la palabra, mucho menos van a ir a leer la Biblia. Vienen, escuchan la palabra, tal vez les gusta el mensaje, pero se van y no se dan cuenta si lo que dijeron, si verdaderamente estaba en la Biblia o si no. Entonces este es el tipo de las personas del camino. Ok, nos habla a nosotros que están, estas son las personas del junto al camino. Vamos a seguir en el libro. Ahí dice, quizás son aquellas a las que les gusta ser transitadas por todas las tierras del mundo, las que les apetece probarlo todo, pero no suelen quedarse con nada. Están siempre dispuestas para abrazar todas las modas. Son senderos abiertos por donde transitan las diferentes ideologías. Les fascina lo nuevo, pero en fondo nada les satisface. Y son como aquellos, y aquí pone un ejemplo, son como aquellos filósofos griegos, dice, epicúreos y estoicos, que llevaban a Pablo al Areópago porque parecía que era predicador de nuevos dioses. Entonces aquí vemos este tipo de gente que andan tras lo nuevo, andan buscando cosas nuevas y dicen, allá hay milagros o hay un avivamiento, corren para allá y corren para el otro lado, buscando cosas nuevas. Entonces ese es el tipo, pero vemos aquí de que Pablo llega en el momento en que Pablo les está predicando el evangelio, porque creen de todo y adoran, pero cuando Pablo les habla de Jesucristo y los confronta a ellos, entonces ellos comienzan a enojarse y mejor se van. ¿Por qué? Porque los confrontan a cosas que ellos tienen que dejar. Cuando el evangelio, hermanos, confronta a las personas que tienen que dejar muchas cosas, entonces se alejan. Ese es el tipo de personas que nos habla a nosotros de junto al camino, en las cuales vienen las aves, dice, y se comen esa semilla. Ahora, ¿cuáles son esas aves que se comen la semilla? Entonces, son personas que no son maduras, que no han recibido a Cristo verdaderamente y que siguen siendo bebés espirituales y pueden ser bebés espirituales por años en una congregación. No son cristianos, porque el mismo Jesucristo lo dijo. Es necesario que la semilla y la cizaña crezca junta. Amén. Entonces ese es el tipo de esta semilla que está en este tipo de las del camino, las que Jesús habla. Y dice que vienen las aves, la semilla fue regada sobre el camino y vienen las aves y se la comen. Todas esas aves, si aquí vemos lo que nos habla, dice de que este teólogo, dice Emanuel Guerra, ha contado, dice, ¿a dónde? En España, dice aproximadamente 312 nuevas sectas o nuevas religiones. Entonces, ¿qué pasa con las nuevas sectas y las nuevas religiones? Mire, cualquier loco se levanta diciendo creer en una ideología y no falta un loco que lo siga. No falta uno, y no estamos muy lejos. Recuerdo que en Puerto Rico hace poco se levantó uno diciendo que era el Cristo y tenía seguidores en Puerto Rico diciendo que él era el Mesías y tenía seguidores. Y aquí en Estados Unidos, en California, no sé, se levantó otro diciendo que también y tenía seguidores. Incluso hasta se suicidaron un montón de ellos porque creían un montón de tonteras. Entonces, ¿qué pasa? De que estas son las aves que se vienen robando esa semilla. Y están entonces todas estas sectas como los testigos de Jehová, como los mormones,
Pero cuando nosotros o una persona no es madura espiritualmente, y estamos hablando aún de cristianos ya convertidos a Cristo, si no estamos preparados, estas personas vienen y nos enredan y nos pueden hasta tal vez contagiar y hasta hacernos apartar del evangelio, si no están bien fundamentadas en Cristo. Amén. Y más cuando una persona cuando no ha recibido a Cristo, que están en la congregación o que apenas están visitando, no han recibido, entonces la semilla le fue sembrada en ellos, pero vienen estas otras personas, las religiones, con otra falsa doctrina, enseñándoles. Y hay otras religiones o iglesias incluso que se llaman ser cristianas, que hablan del famoso la prosperidad, pero que es una prosperidad a base de solamente de hacer dinero y la prosperidad es buena, claro que sí, todos vamos en búsqueda de eso, de ser prósperos, de todo, pero la prosperidad tiene un equilibrio, ¿verdad? Primero crecer espiritualmente y después las demás cosas vendrán por añadidura. Amén. Gloria a Dios. Entonces, todas estas personas lo enredan y se roban esa semilla. Todas esas son de esas aves de las que habla la palabra. Vamos a esta parábola. Vamos a ir a la página 20. En la página 20 arriba dice: son las aves del cielo que se comen la semilla de la palabra de Dios. Los negros pájaros, los cuervos, los urrucas, urracas, voraces, que roban el mensaje de salvación. Y yo pensaba en estos, ahora que nos habla de estos cuervos, miren estos pájaros que son una plaga y están en todo el mundo. Si usted va a cualquier parte, aquí en Estados Unidos, el frío no les hace daño. Esos pajarillos negros que usted ve por ahí, que abundan. Usted va a cualquier país de Latinoamérica, bueno, yo no les voy a decir que Europa porque no he ido, pero yo sé que allá hay porque los he visto en videos, en YouTube y en reportajes, y ahí están esos pájaros. Y yo digo, qué barbaridad, pero estos pájaros son de todo clima y son una plaga. ¿De dónde salieron? No sé de dónde salieron, pero se multiplicaron montones. Y esos pájaros son dañinos. Esos pájaros se dedican a comer los huevitos de los pajaritos, a matar los pichoncitos y a destruir. Esos son destructores. Y de eso nos habla a nosotros. El enemigo es el destructor, el encargado de robarse la semilla. Amén. El enemigo es el que usa todo este montón de pájaros y todo ese montón de aves para robarse la semilla que fue sembrada en los corazones. Ok, esos son las personas del junto al camino. Ahora, vemos este terreno. Es un tipo de tierra, ¿verdad? Los palestinos, ellos, bueno, las personas que transitaban sobre esos caminos no les importaba, entonces ellos pasaban tirando la semilla porque sabían de que venían luego con los arados y al correr sobre los caminos la tierra era tapada o la semilla era tapada y el camino desaparecía y daba fruto y entonces la gente tenía que buscar otros sitios por donde transitar. Entonces Jesús les hablaba a ellos, dice de que parte de esa tierra cayó junto al camino. Ahora nos habla de otro terreno y dice que parte cayó en pedregales. Y entonces es que también los judíos, donde había parte de piedra, también pasaban el arado, y igual la tierras estériles se hacían fértiles
con frecuencia dice de que se hacían fértiles, pero entonces vamos a ver este tipo de tierra, dice, de que parte cayó en pedregales, ¿ok? Vamos a leer ahí. Ok, ¿quiénes son los de la piedra? El mismo texto lo explica. En la página 18, estamos en la parte de arriba. Perdón, página 20. En el texto de arriba dice, el mismo texto lo explica. Se puede oír, se puede recibir la palabra de Dios, incluso con gozo, pero se puede también carecer de la suficiente raíz. Es posible creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, que se humanó, muriendo y resucitando, tal como afirma el Evangelio. Y después, cuando sobrevienen las dificultades, apartarse de esta creencia. Se puede, o sea, es a lo que nos está diciendo. ¿Será que podemos nosotros apartarnos o creer en Jesucristo, de que Él vino a la tierra verdaderamente y llegar el momento en que cuando vienen las dificultades, en cuando vienen las pruebas, dejar de creer o de desaparecer? Y nos dice que sí es posible. Entonces este terreno de pedregales lo vemos, yo lo identifico en otras maneras. Dice, las que escuchen la palabra y la impresión es corta. Son personas de que vienen a la iglesia, hermanos, y un mensaje les toca, pero y se van, que bueno, no hay nada, que se sienten en las nubes, ¿verdad? Pero un momentito son los de doble ánimo, para decirlo así. Están arriba y abajo y arriba y abajo. Ese es un tipo de terreno, para decirlo. Solo oidores emocionales, los de poca duración, los que quedan emocionados con la palabra, los que la semilla brota sin profundidad, los que cuando viene el mal tiempo corren. Y el otro día el pastor dio puso un ejemplo aquí con no sé si fue el pastor, yo creo que sí fue el pastor, ¿verdad? Que puso un ejemplo con respecto a lo que es la mantequilla. La mantequilla y el ladrillo o algo así, no me acuerdo si fue bueno, es el mismo sol que alumbra y pone un material duro, también viene y pone otro material sólido, lo disipa, lo derrite. Entonces aquí vemos de que son este tipo de personas las que pueden, las que se disipan como la mantequilla. Esos son el tipo de personas del pedregal. Los de poca duración, los emocionalistas. Vamos a leer ahí, dice la palabra de Dios responde que sí, que las hay. Las llama tales personas, las de las piedras, las del pedregal. Realmente hay que tener un corazón frío y duro como las piedras para abandonar al Señor después de haberse gozado espiritualmente con Él. A estas personas les pueden ocurrir dos cosas. Es posible que la palabra solo haya permanecido en el terreno de la inteligencia, pero sin calar jamás en el corazón. Por lo tanto, generarían una fe intelectualizada
que no durarían nunca en acciones concretas. Entonces, son las personas, vamos a ver, dice, sin embargo, la fe no debe depender de los sentimientos. O sea, aquí vemos entonces que hay tres niveles. Uno que es los sentimientos. La emoción es sumamente importante. Cuando nosotros venimos a la congregación, nosotros adoramos a Dios con emoción. Y Dios está en medio de esa emoción. Amén. Y Dios se goza en la emoción, en que nosotros seamos emocionalistas, pero no solamente emoción, porque de emoción entonces no habría ningún crecimiento, no habría, o sea, nada más nos emocionamos, pero cuando vienen los momentos difíciles estamos totalmente desmoralizados, o nuestra emoción nos tira por el suelo. Pero están también los intelectuales. La intelectualidad es importantísimo dentro en la vida nuestra. ¿Por qué? Porque la emoción y el aprender, lógicamente hay que aprender la palabra, hay que buscar la palabra, hay que leer libros, y entonces lo intelectual está de la mano con la emoción, pero no solamente lo intelectual, la emoción, sino que lo vivencial. O sea, la palabra hay que vivirla, y no solamente hay que vivirla, sino que hay que ponerla en práctica. Entonces, ¿qué pasa con este tipo de terreno, para decirle así? El terreno del pedregal. Son las personas emocionales que se emocionan con la palabra, pero que no viven la palabra, que no ponen en práctica lo que predican, o que no ponen en práctica lo que escuchan. Amén. Entonces ese es el tipo de terrenos, para decirlo así. Este es el tipo de terrenos en los cuales esa semilla le fue sembrada. Repito, la semilla fue buena. El terreno es el que es infértil, el terreno es el que es malo. En estos pedregales, entonces, dijimos de que son este tipo de personas en las cuales muchos son emocionalistas, solo emoción, pero que al final son nada más que pura emoción. Están los otros en los que son los intelectuales, que saben, hermanos, palabra, y se saben la Biblia de revés y derecho, y les habla de cualquier libro, y les habla de cualquier historia de la Biblia, y se la saben. Y es posible de que esas personas un día se aparten de Cristo después de que han conocido tanta palabra. Y es posible de que son personas que, y estamos hablando de hasta predicadores, que se saben la palabra. Les voy a poner un ejemplo, sin mencionar personas. Bueno, y aquí está mi esposa, que no me deja mentir. Bueno, no me deja mentir. Había un señor que predicaba tan lindo y conocía palabra tan linda, y a cualquiera que fuera emocionalista se lo convencía, y cuando estaba hasta pegaba brincos, y tenía, según él, una unción. Y con la esposa igual, eran los dos uña y carne, para decirlo así, eran igualitos los dos. Y hoy día, separados, divorciados, él infiel a la esposa, con otra. Y entonces, ¿qué pasó con esa palabra que predicaba? Nosotros lo conocimos de años, predicando el evangelio y visitando una iglesia y visitando otra, y conocedores de años. Y el día de hoy, ¿qué pasó con él?
¿Qué pasó con esa palabra que él conocía? Entonces de eso es de lo que a nosotros nos habla el Señor, de ese tipo de terrenos que son los pedregales, que saben mucha palabra, pero que al final vienen las circunstancias, vienen, mire, circunstancias, vamos a ponerle escasez de cualquier cosa, las pruebas o algo, y desaparecen, salen huyendo o corriendo. Entonces ese es el tipo de este tipo de personas del pedregal, en la cual a nosotros nos habla la palabra, las que son emocionalistas, las que pueden saber palabra mucha, se saben libros, se saben, pero que no la ponen en práctica. Y eso es lo que Dios quiere, de que nosotros no solamente seamos emocionalistas. La emoción, como les repito, es buena. En un culto, qué lindo venir uno y emocionarse, porque venir uno a la iglesia sin emoción, qué terrible es. Amén. O sea, no tener emoción, venir uno y hasta con las manos para atrás o las manos así caídas, no, hombre. Lindo, qué lindo es ver a la gente aquí danzando. Ojalá yo tuviera esa habilidad o eso como que algo que me jale y que me haga brincar, pero no. Entonces, pero alzar manos y aplaudir, hay personas que no son muy emocionales y eso, pero aún tal vez ahí están emocionadas, aunque un poco simples, pero están emocionadas. Pero la emoción tiene que ver mucho con un servicio a Dios, con la adoración a Dios, que Dios se agrada de esto. Dice que David, ¿cómo era David? David era emocional. David danzaba. Dice que tanto era el gozo de David que no le importaba que la gente lo viera, y hasta andaba en paños menores, para decirle así, es David danzando. Y aunque él entró en crítica y todo, pero David no solamente era emocional, sino que David, cuando él tenía que humillarse ante Dios, David de veras que se tiraba al suelo a llorar y a clamarle a Dios y a pedirle perdón a Dios. Y David tenía una relación con Dios desde joven. La Biblia dice de que David tenía un corazón para amar a Dios, y eso es lo que Dios quiere, que no solamente seamos emocionales y que no solamente nosotros conozcamos, sino que nosotros seamos hacedores de lo que oímos y de lo que aprendemos. Amén. Hay que poner en práctica, hermanos, cada día, y yo creo que eso es algo en la cual es diario, que nosotros, la palabra a nosotros nos hable y luchas, y todos estamos en cosas y luchas personales que tenemos, pero que Dios nos está moldando, ¿verdad? Y nos está formando y nos está haciendo para que lleguemos a tener la estatura de Dios. Ok, entonces este es el otro terreno, el terreno de los pedregales. Amén. Vamos a ir al librito. Ok, en el párrafo último de la página 20 dice: sin embargo, la fe no debe de depender de los sentimientos, sino que debe ser a la vez intelectual y vivencial. La iglesia tiene aquí una clara responsabilidad de educar correctamente a los conversos. La Biblia utiliza la palabra apostasía o caída para definir lo que les ocurre a las personas que se apartan o abandonan la fe. Y eso lo vemos en Hebreos, en capítulo 6, del verso 4 al 8, y vamos a leerlo arriba. Está en el libro en la página 21, y eso es lo que está en la Biblia. Dice: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y carecen, dice, y cayeron, sean otra vez
renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos para los cuales es labrada, reciba bendición de Dios, pero los que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida a su fin, y su fin, dice, es el ser quemada. Ese es el terrible. Qué terrible, ¿verdad? Lo que nos dice a nosotros la palabra. Dice que este tipo de personas que un día escucharon y que se apartaron, que este es los riesgos que pueden enfrentar. O sea, que es imposible, dice, que es imposible que los que un día conocieron el evangelio y se apartan, y esos son los que nos hablan a nosotros de los apóstatas. Son las personas que incluso hasta maldicen el evangelio, o que no quieren nada con el evangelio. El otro día hablé yo y me ha llamado varias veces una amistad que aprecio mucho, y me dijo que odiaba a los pastores. Me dijo él, pero me estaba hablando de cierta iglesia, ¿verdad? Y me lo dijo casi que de los evangélicos. No, de los evangélicos, me dijo él. Y le digo yo, me dice, me repudian. Y le digo yo, varón, pero dentro de esos evangélicos, le digo yo, cuando usted me habla evangélico, usted me está hablando es del cristianismo. Le digo yo, y yo soy cristiano también. Y comencé yo a hablarle a él de Cristo, y entonces él comenzó como a esquivarme y me decirme, no, Ulises, usted es una persona diferente. No, es que ya me está poniendo excusas, como tratando de tapar lo que ya había dicho. Pero ¿qué es lo que pasa con las personas que un día conocen el evangelio? Es que llegan a ellos detestar todo lo que sea de Dios, y las personas que aman a Dios. Entonces, ¿por qué? Porque si fuera por los evangélicos, para decirlo así, como ellos los llaman, y por testimonios, hermanos, de eso ni digamos, porque yo quizás hasta apartado estuviera. Pero una persona que verdaderamente el evangelio le llega al corazón, hermanos, yo les aseguro de que no se aparta de Cristo cuando han conocido la verdad, y cuando son practicantes de la verdad. Porque aún el mal testimonio de unos, que sí, el mal testimonio es terrible, ¿verdad? Pero por mal testimonio no, porque yo conozco montones de mal testimonio. Yo sé que ustedes también conocen montones de mal testimonio. Sin embargo, los de mal testimonio, nosotros, hermanos, no tenemos que ponerle la mirada. ¿Por qué? Porque estamos fundamentados en la palabra de Dios, lo que la palabra de Dios a nosotros nos enseña. Pero cuando estas personas, hermanos, se apartan del evangelio, entonces dice el libro de Hebreos, dice que le es imposible, dice que vuelvan a ser reargüidos, para decirles así, y que están expuestos ¿a qué? A la maldición, y están expuestos a ser quemados. O sea, el infierno es lo que nos está hablando. Este tipo de terreno, ¿verdad? Este tipo de gente, la de los pedregales. Jesús nos habla de otro tipo de terreno, el terreno de los espinos. Ok, este tipo de terreno de los espinos en Lucas, en el capítulo 14, verso
en el capítulo 8, verso 14 dice que son, y lo identifican en tres maneras, en tres tipos de terrenos. Dice, en los cuales las preocupaciones mundanas, o sea, las preocupaciones los arrastran. O sea, se preocupan por las preocupaciones mundanas, para decirlo así. Los placeres perversos, eso nos dice, nos lo dice en Lucas. Y también lo vemos como las riquezas. Entonces hay personas de que, digamos, este tipo de terrenos los apartan. Los espinos los ahogan. Se ahogan ¿en qué? En las riquezas. Quieren solamente hacer y hacer y hacer. Entonces, la palabra le fue sembrada, pero ellos se dedican mejor y ponen en primer lugar otras cosas. Y las riquezas y meten overtime y meten hasta agarran 2, 3 trabajos y le dan y no tienen tiempo para la iglesia, no tienen tiempo para nada y se terminan apartando. Ese es el tipo de terreno en la cual dice que los espinos los ahogan. Pero nos habla de los placeres perversos, la gente que anda metida en otras cosas. Ok, vamos a ir aquí más adelante en la misma página 20. Dice, la semilla del evangelio necesita, dice, humedad para germinar en los corazones. Sin embargo, ellos se apresuran a secar a secar el ambiente de manera adecuada para que permanezca en vida, para que permanezca, dice, en vida latente. Le impiden la humedad de la fe, por lo tanto no pueden producir la germinación del arrepentimiento. Dice de nuevo el Nuevo Testamento en la palabra de Dios que es una espada de doble filo, pero ellos se precipitan para forrarla en algodón y que les hiera sus placeres lo más mínimo. La palabra es una radiante luz que debe iluminar a las personas, pero ellos se colocan las fagas, las gafas opacas de los afanes, las riquezas y el hedonismo más materialista. Son este tipo de personas en las cuales la palabra le es opacada. Entonces dice que este tipo de personas son las que entran en todos esos afanes y son ahogados. ¿Por qué? Por este tipo de terreno, los espinos. Ok, esta clase está próxima a ser, dice, ok, vamos a ver en Lucas 10:41 nos habla a nosotros del afán y nos habla de una historia y nos habla de que Jesús dice que fue ¿a dónde? Fue, dice, a la casa de una familia que Jesús amaba mucho, a Lázaro, a María y a Marta, 3 hermanos. Y Jesús llega, yo me imagino que de improviso, a visitar esta familia y llega donde está María y Marta,
Me imagino que Lázaro también está ahí sentado escuchando a Jesús. Pero dice de que María se sienta a los pies de Jesús y Marta comenzó afanada con los muchos quehaceres y corriendo de aquí para allá y de allá para acá, y me imagino que acomodando la casa. Me imagino que Jesús les llegó sin avisar y estaba un poquito desacomodado. Yo me imagino la escena de que Marta estaba ahí dándole y arreglar para que Jesús no viera tan desordenado, y cocinando y viendo a ver qué le preparaba a Jesús para atenderlo bien a Jesús. Pero había un afán, había algo en lo cual Jesús, y todavía se vuelve y le dice a Jesús: maestro, ¿no te importa, en otras palabras, de que María esté ahí sentadota y que no me esté ayudando? Y entonces Jesús se vuelve y le dice: Marta, Marta, dice, afanada y turbada. En otras palabras, le dice, porque María, mira lo que dice: turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa te es necesaria, y María ha escogido, dice, la buena parte, de la cual, dice, no le será quitada. Entonces este es el tipo de terreno del mucho afán, el mucho, tal vez corre aquí, corre allá, el mucho que hacer. Tengo tantas cosas que hacer que no tengo tiempo para ir a la iglesia los jueves. Y por eso es que ven las iglesias en los estudios bíblicos y en los cultos de oración, y no estoy hablando de esta, estoy hablando de todas, en los cuales hay poca asistencia. Y todos estos terrenos de espinos, el mucho afán, si nosotros como cristianos no dejamos el afán más para concentrarnos con la palabra, podemos caer en peligro. Amén. Hay peligro. Todos nosotros, la misma palabra de Dios a nosotros nos dice que mira todo aquel del que decir que está firme, que no caiga. ¿Por qué? Porque llega el momento en que a nosotros nos está yendo muy bien en cierta área económica y queremos hacer más, y eso como que es tentativo, y entonces cuando comenzamos nosotros a andar ahí, nos podemos descuidar. O hay personas de que son futboleras y que vienen los torneos de fútbol y viene toda esa cuestión, y entonces se quedan porque hay un partido muy importante. Juega Costa Rica contra México, le gana Costa Rica, y entonces no van a la iglesia. ¿Por qué? Porque hay un partido importante. Y nosotros, si entramos en este peligro, ¿me entiende?, podemos estar. Entonces ese es el tipo de terreno en el cual muchas personas caen, y las hay. Personas que el evangelio, o sea, que no han madurado en el evangelio, personas que la semilla, la palabra les es robada fácil, personas que los muchos afanes los agarran por el mucho que hacer, porque tengo tanto que hacer, esto y para allá y para acá, y no tienen tiempo para leer la palabra, no tienen tiempo para orar a Dios. Cuando nos damos cuenta, estamos como una rana, friiticos. Amén. Entonces, pero Jesús le dice a Marta que ella que está muy afanada, que muchas cosas, que María escogió la mejor parte. ¿Y cuál es la mejor parte que Jesús, que ella escogió? Es estar sentada escuchando a Jesús. Amén. Todo lo que sea aprender de la palabra de Dios, lo que nos ayude a crecer, hermano, espiritualmente, ahí es donde nosotros debemos de estar. Amén. Por eso los invito, y a los que están en la casita, que nos están viendo, los invito de veras. Aquí el tiempo de oración es muy importante. Amén. Importante.
en el cual nosotros debemos de dedicar un tiempito a Dios. Y lógico lo que nosotros tenemos que hacer o en la vida personal, ¿verdad? De oración, de tener una búsqueda con el Señor. Pero ese es el tipo de terreno en la cual nos habla a nosotros Jesús. Y vamos a seguir aquí y ya vamos a ir a la Biblia. Entonces, en el versículo 7 en la Biblia, capítulo 13, verso 7. Y parte dice, y parte cayó en espinos, los espinos crecieron y la ahogaron, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuan a 100, cuan a 70 y cuan a 30 por uno. Este es el tipo de terreno en la cual Dios anda buscando. Yo creo de que los que estamos aquí somos este terreno. Y ojalá que los que van a ver este video en YouTube o los que están ahí, ¿cómo nos identificamos? ¿O cómo se identifican ustedes? ¿Qué terreno son ustedes? ¿Serán que son los del camino? ¿O serán que son los del terreno de los espinos o los de los pedregales? ¿O seremos los de buena tierra? Seremos una tierra fértil. Y entonces, ¿cuáles son los de tierra fértil? Dice, son los oyentes atentos, entienden la palabra y se interesan por ella. Entonces son los que venimos o los que vienen a la iglesia y están atentos a venir a la palabra, a escuchar la palabra. Son los que no se aburren con la palabra cuando la palabra es predicada. Son aquellas personas en las cuales cuando hay un mensaje no se están durmiendo, no están deseando de que el pastor corte rápido. Entonces, son este tipo de personas los que están atentos, los que están interesados en la palabra. Y no solamente eso, sino los que se van y escudriñan las palabras o leen la Biblia en su casa. Ese es el tipo de terreno en el cual el Señor, del terreno que Jesús está hablando, los de buena tierra. Amén. La semilla fue sembrada en un terreno de buena tierra. Entonces viene una persona de que nunca ha recibido a Cristo y hay una palabra y la palabra fue sembrada en buena semilla y esa semilla comienza a crecer. Por eso es que ustedes ven cristianos de que hoy se convierten a Cristo y al año o a menos del año ya están sirviendo. Menos, a los meses ya están de ujieres, están están aquí y están allá. ¿Por qué? Porque son tierra fértil y son la gente que Dios quiere y la gente que Dios busca. Amén. Entonces, los obreros, los agricultores, de ese agricultor que ya no nos volvimos a acordar. Recuerda que se olvidaron del agricultor, ¿verdad que sí? Ok, ese agricultor prácticamente somos todos nosotros. O sea, en la cual nosotros debemos de sembrar la semilla. La semilla es la palabra de Dios. Entonces nosotros estamos llamados a ser esos agricultores, a que nosotros sembremos la semilla, sabiendo de que esa semilla va a dar fruto, pero una semilla que es la palabra de Dios, no una semilla mala, o sea, no una palabra adulterada, sino que el verdadero evangelio de Cristo. Entonces, es ese tipo de personas. La buena tierra son las personas, los oyentes atentos, el oyente, los fructíferos, ponen en práctica la palabra, son diferentes en cuanto a la cantidad. Unos que dan fruto al 100, otros que dan fruto al 70 y otros que dan frutos al 30. Y Jesús cierra con
con este versículo dice: y el que tiene oídos para oír, oiga. Y entonces, pero todos tienen oídos para oír. Pero es que no todo el que oye, oye. Parece como una controversia, ¿verdad? Pero es cierto. Y no todo el que entiende, el que escucha entiende. Entonces se arriman los discípulos y le dicen a Jesús, y le dicen: Señor, ¿por qué les habla con parábolas? Y entonces Jesús les dice a ellos, mire, vamos a ir ahí a la palabra. En el versículo 10, entonces acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les habla por parábolas? Y él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía en Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. O sea, es un pueblo en la cual está dispuesto a no entender. Es un pueblo en la cual lo anda buscando para no entender. Y muchos de este pueblo que Jesús, que ahí estaban escuchando a Jesús, muchos eran que iban por otras cosas y no iban verdaderamente por la palabra que Jesús les enseñaba, sino que iban muchos interesados, y otros por acusarle, y otros por ver en qué Jesús, cómo lo hacían tropezar, porque lo vemos que lo acusaban y todo. Entonces, pero mire en el versículo 18, Jesús dándole la interpretación a ellos, y con esto voy a ir cerrando. Dice: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. El que fue sembrado en los pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza, se apartan. Dice: el que fue sembrado en espinos es el que oye la palabra, pero el afán de este mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hacen infructuosa. Mas el que fue sembrada en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 30, a 70 y a 30 por uno. Amén. Entonces, yo creo que todos nosotros queremos ser esa tierra, ¿verdad que sí? Esa tierra buena en la cual la palabra en nosotros tiene que dar fruto. La semilla tiene que germinar en nosotros. Y yo creo que esa es una de las oraciones nuestras, que nosotros nunca nos apartemos del Señor, o que, ¿me entiende? O que comencemos a enseñar un evangelio falso. Me gustó la oración del pastor hace un rato, cuando él oraba y decía que nunca nos
utilicemos el evangelio para engañar a las personas. Que nunca hagamos negocio con el evangelio, porque hoy el evangelio, hermano, es muy adulterado, lamentablemente. Hay montones de predicadores, montones de pastores, y por eso es que la gente hoy día está celosa. Y por eso es que, y eso está bíblico, de que el evangelio está bien, al final de los tiempos, dice, vendrán falsos maestros, falsos profetas, engañando y dando una semilla falsa. Amén. Pero que Dios guarde nuestras mentes, nuestros corazones, para que nosotros seamos genuinos. Amén. Tanto aquí como en la casa, hermanos. Yo le pido a Dios, hermanos, de veras, y yo digo, bueno, por el testimonio de mi esposa y de mí en mi casa, mis hijos tienen que crecer en el evangelio. Y yo declaro y creo de que ellos fueron dedicados a Dios. Ahora, que ellos son responsables de sus vidas, ya eso es otra cosa, ¿verdad? Y ellos verán lo que hacen, pero por testimonio de nosotros, ellos deben de crecer en el evangelio. Y eso es lo que uno se preocupa, ¿verdad? Para que no solamente en la iglesia, sino que en la casa y en el trabajo, ¿verdad? Que nosotros seamos, ¿verdad? De un mismo ritmo, ¿verdad? De adoración, de dar buen testimonio. Que Dios les bendiga a todos los que están en online, y los esperamos el jueves con otra de las parábolas del Señor. Dios les bendiga a todos. Aleluya. ¿Cuántos aprendieron? ¿Sí? ¿Qué es la semilla? ¿Qué representa? Sí aprendieron. Y la tierra, la semilla que cayó en el camino, ¿qué representa la semilla del camino? La que robaron los pájaros. Una semilla que no tiene profundidad. Recuerden, el camino es aplastado, la tierra es aplastada por los caminantes. La semilla es tirada, caía en el camino, venían los pájaros. ¿Y qué hacían? La robaban. ¿Quién es el que roba la semilla? El diablo, el enemigo. Las tierras, las diferentes tierras, ¿qué representan? El corazón del hombre, ¿verdad que sí? Y la que cayó en piedras, en pedregales, ¿qué clase de semilla es? Superficial, que no echa raíces. Sale, se emociona, pero viene otra corriente nueva, viene otra ideología y simplemente se desvanece. No tiene profundidad, no tiene raíces, ¿verdad? Y la de los espinos, la ahogan los espinos, ¿verdad que sí? Esa es la semilla del corazón que es ahogada por el enemigo. Y la buena tierra, la que da fruto. Y esos debemos de ser nosotros, amén. ¿Sí aprendieron? ¿Ya ven que sí aprendieron? Pónganse de pie, por favor, si son tan amables. La próxima semana regresamos con lo que son las parábolas. ¿Cuál sigue? Sigue la de otro sembrador, ¿verdad que sí? Y luego de ahí, ¿cuál sigue ahí en sus libros? Si me checan, por favor. Esa va a estar buena. Qué bueno que me tocó a mí. Yo voy a tratar de dar dos la próxima semana con la ayuda de Dios, y vamos a ir avanzando ahí poco a poquito hasta que logremos terminar con todas las parábolas, amén. Así es que cierre sus ojos. Bendito Dios, te damos